Buenos días, nos acompaña Gerardo Peñalver Portal, él es viceministro primero de Exteriores de Cuba. Buenos días, Gerardo. Muy buenos días, Erika. ¿Cuál es el motivo de su visita y cómo están las relaciones entre Cuba y Francia? Las relaciones con Francia están en estos momentos en un estado, yo diría que excelente. Ese es el motivo precisamente de que yo haya viajado a París para dar continuidad a las consultas políticas entre nuestras cancillerías que se desarrollan a nivel de secretario general del Ministerio de Europa y Asuntos Exteriores de Francia y nuestro Ministerio de Relaciones Exteriores a nivel de viceministro primero. Abordamos con la contraparte francesa temas de nuestras relaciones bilaterales, de la agenda internacional, en un marco muy constructivo, tanto los proyectos económicos comerciales, las relaciones financieras y de cooperación, así como el diálogo político y nuestras visiones y enfoques sobre variados temas de la agenda internacional, donde muchos de ellos tenemos visiones comunes. Viceministro, Cuba preside actualmente la Conferencia de la ONU sobre Desarme, fundada en 1979. Esto lo llevó a usted a Suiza. ¿Qué importancia tiene un foro como este en momentos en que hay una guerra en Europa que ha llevado a un refuerzo del armamento de varios países, incluida, por ejemplo, Alemania, la OTAN y el envío de armas a Ucrania? Sí, efectivamente, el pasado 21 de marzo Cuba asumió la presidencia de la Conferencia de Desarme. Estuvimos en Ginebra y efectuamos ahí nuestra intervención a nombre de Cuba para dar inicio en esa presidencia. Y alertamos en nuestra intervención, en nuestro discurso, sobre los retos que tenemos, los desafíos que tenemos en estos momentos para trabajar por el desarme y específicamente por el desarme nuclear. Por eso es una buena noticia que se hayan reanudado los trabajos de la conferencia de desarme con la esperanza de poder contribuir a avanzar en el camino del desarme general y específicamente del desarme nuclear en un momento donde por supuesto está latente más que hace mucho tiempo el peligro de una conflagración nuclear. 3 días después del inicio de la invasión de Rusia a Ucrania, Cuba culpó a Estados Unidos y los afanes expansionistas de la OTAN de esta guerra y declaró que Rusia tiene derecho a defenderse. Hoy que mueren a diario civiles, que las ciudades están destruidas, que millones de ucranianos han dejado su país, ¿Cuba sigue pensando lo mismo? Cuba lamenta la pérdida de vidas humanas, por supuesto, y la posición de nuestro país quedó refrendada primeramente en la declaración del Ministerio de Relaciones Exteriores y luego una declaración de gobierno. Cuba defiende los principios del derecho internacional, de la Carta de las Naciones Unidas y abogamos por el no uso de la fuerza ni la amenaza del uso de la fuerza en las relaciones internacionales. Por lo tanto, no estamos a favor de ninguna guerra. El conflicto en Ucrania es un conflicto que tiene impacto en la economía mundial, en la paz y la seguridad internacional. Por lo tanto, nosotros abogamos por una solución negociada, política y pacífica, sobre todo. En ese sentido, reconocemos los esfuerzos que ha realizado el gobierno francés y muy especialmente el presidente Emmanuel Macron para mediar en una posible solución pacífica y política de ese conflicto. Yo creo que es un gesto y un esfuerzo que se reconoce no solo en Europa, sino en general en el mundo. Al propio tiempo, Cuba ha venido alertando de que la posición específicamente de los Estados Unidos ha conducido, ha arrastrado a esa situación que se podía haber evitado. Porque yo pienso que si se busca una paz duradera, hay que buscar la paz para todos y no solo para unos pocos. Hay que buscar fórmulas que garanticen la soberanía, la seguridad y la estabilidad de todos y no de solo unos pocos. Y por eso sostenemos nuestro criterio, aún con mayor convicción de que este conflicto se podía haber evitado si los Estados Unidos hubiera reaccionado a las solicitudes legítimas de garantías de seguridad que formuló la Federación de Rusia durante mucho tiempo de una manera muy ecuánime y de una manera muy incoherente. Sin embargo,
se hizo caso omiso a estas solicitudes, a estos reclamos, y vemos que ahora la humanidad entera está sufriendo las consecuencias de un conflicto. Rusia es uno de los 10 socios comerciales más importantes de Cuba. De hecho, es una relación estratégica, así ha sido bautizada. El gigante reestructuró en febrero la deuda de Cuba hasta el año 2027. ¿Cuáles son las consecuencias que está teniendo justamente el bloqueo contra Rusia para la economía cubana? Con la interdependencia, la interconexión que tiene el mundo hoy, con la globalización, realmente impacta en el mundo entero este conflicto. Cuba, como país pequeño, como país subdesarrollado, por supuesto que de inmediato está empezando a sufrir las consecuencias del conflicto. Nuestra economía es una economía muy abierta. Por ejemplo, uno de los principales sectores de nuestra economía es el turismo. Ya el turismo se va viendo afectado por el conflicto, por el cierre de los espacios aéreos y pues, en general por la situación de inestabilidad donde la gente normalmente evita viajar. El incremento de los precios de las materias primas, de los metales, de los alimentos y de los combustibles y también especialmente de los cereales dentro de los alimentos, tiene un efecto también negativo para Cuba. Cuba es un país importador neto de alimentos y tiene un impacto en general para nuestra región también, para América Latina y para el mundo. Por lo tanto, no estamos ajenos a estas consecuencias que desde el punto de vista económico tiene y tendrá este conflicto en la economía mundial. De hecho, en los últimos días hemos visto colas en las gasolineras cubanas. ¿A qué se debe? Bueno, usted sabe que cuando hay una amenaza de huracán, uno ve aquí en Europa, por ejemplo, y lo ve en Estados Unidos, por hablar de dos economías desarrolladas, como la gente corre a los supermercados y hace grandes colas y se lleva todos los productos, del papel sanitario hasta los alimentos en conserva. Es un efecto psicológico, por supuesto. Y también yo he estado en Europa, pero he podido seguir por las redes sociales, por las noticias, que ha habido grandes colas en los servicentros. Tiene que ver con el efecto psicológico del conflicto, pero tiene que ver también con que Cuba ha estado sometida a medidas crecientes de bloqueo y de sanciones a las compañías navieras y a los tanqueros que llevan combustible a Cuba, porque Cuba solo produce alrededor de la mitad de la energía que necesita, del combustible que necesita en su matriz energética. La otra mitad, el otro 50%, lo importamos. Y entonces a veces se nos dificulta encontrar buques, tanqueros, navíos para traer los alimentos y el combustible a Cuba por el recrudecimiento de las sanciones y del bloqueo de los Estados Unidos. Y eso es lo que explica que con alguna regularidad, aun cuando no exista conflicto armado en el mundo, hay colas en las gasolineras, hay colas en los supermercados. Finalmente, ¿usted cree que esta crisis puede escalar a un enfrentamiento de Rusia con la OTAN o a una crisis como la del intento de la Rusia soviética de instalar misiles en Cuba en 1962? Bueno, es muy difícil hablar de pronóstico. Realmente el mundo no es una respuesta fácil, es algo que nadie desea. Y nosotros pensamos que seguramente primará el sentido común, seguramente primarán los esfuerzos por evitar una escalada. Yo creo que es una gran responsabilidad para todos, incluyendo la OTAN, la Unión Europea, los Estados Unidos, Rusia, Ucrania, todos son parte de la solución. Y nosotros, la crisis del año 62, la crisis de octubre, fue una etapa en que el mundo vivió muy cerca de una conflagración nuclear. Es algo que la comunidad internacional no desea y que pensamos que podrán prevalecer los esfuerzos por llegar a una solución pacífica, negociada del conflicto y que no tengamos que lamentar ninguna conflagración de alcances impredecibles. Yo creo que hay que darle una oportunidad a la paz y confiemos en que los políticos serán racionales y serán
constructivos para lograr esa tan anhelada paz que todos deseamos. Muchas gracias, Gerardo Peñalver Portal, por esta entrevista con France 24. Gracias a usted.